¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro curso de cómputo cuántico, donde en este capítulo hablaremos respecto a los operadores hermitianos y los operadores unitarios, que son dos tipos de operadores que tenemos presente en muchas partes de lo que es el cómputo cuántico. Y bueno, igual que en otros videos, voy a hacerlo en dos partes. En esta primera parte hablaremos como tal de la parte teórica, de lo que es los operadores hermitianos y los operadores unitarios. En la siguiente parte de lo que yo estoy grabando ahorita, vamos a hablar de otro tema que va a ser la parte de eigenvalores e eigenvectores, donde les voy a dar unos ejemplos. En este caso, no consideré como agregar una parte como tal de programación, simplemente vamos a ver unos resultados de unos programas o de un programa que hice para que queden claros algunos conceptos que vamos a estar manejando. Pero bueno, de igual forma que en otros videos, pues esos pedazos de programa los van a encontrar en el repositorio de GitHub, que les voy a poner el link en la descripción del video para que ustedes puedan hacer sus propios experimentos. Entonces, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, lo primero que eh, me gustaría hablarles es respecto a los operadores hermitianos, que como les comentaba, este tipo de operadores y los unitarios vamos a usarlos mucho en la parte de cómputo cuántico. En este caso, los operadores hermitianos, nosotros podemos establecer que cumplen con esta característica y valga la redundancia de ser hermitianos, si el operador es igual al operador y su adjunto. Recuerden que esta operación que tenemos aquí se le conoce como dagger o adjunto, que no lo hemos visto en otros videos, pero ahorita les voy a explicar en un ejemplo breve cómo funciona. Pero digamos que si nosotros tenemos un ejemplo de operador genérico en su forma matricial como A, B, C, D, nosotros aplicar esta operación de dagger en nuestro operador sería equivalente a hacer lo siguiente. En este caso tomaríamos el complejo conjugado de las entradas y haríamos una transposición de los elementos de la siguiente manera. En este caso, si se dan cuenta, básicamente lo que está ocurriendo o lo que ocurrió fue que estos elementos que tenemos aquí en el operador en su forma normal, cuando aplicamos el operador adjunto, se transforman en este vector fila y estos elementos que tenemos aquí ahora se transforman en este vector fila, tomando en cuenta que ahora estamos considerando sus complejos conjugados, que esto ya lo habíamos visto en otros videos. Entonces, bueno, básicamente esa es la propiedad que deben de cumplir los operadores que son hermitianos. En este caso, nosotros ya hemos indirectamente trabajado con algunos operadores hermitianos, dado que los operadores de Pauli son hermitianos. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso del operador X, que tiene la forma matricial, si ustedes recuerdan, 0, 1, 1, 0. Si nosotros tomamos su conjugado hermitiano o aplicamos esta operación de adjunto, lo que tendríamos es que vamos a transformar este elemento en vector fila, que queda de esta forma, y este elemento, perdón, en vector columna, y este en su correspondiente vector columna, que de igual forma quedaría igual. Entonces, con esto podemos ver que, en este caso, el operador X de Pauli, vamos a ponerle aquí Pauli X, es igual a su adjunto. Entonces, esto también, bueno, con otro ejemplo que podríamos también hacer, porque este yo creo que es un poco sencillo, también el caso del operador Z, que recuerden en su forma matricial tenía la siguiente forma. Si nosotros de igual forma aplicamos la operación de adjunto a este, lo que tendríamos es que vamos a transformar este elemento en vector
columna y este elemento. Y vemos que efectivamente queda igual. Entonces con esto vemos que los operadores de Pauli pues son operadores hermitianos. Esto de momento ahorita no se preocupen tanto por qué significa, lo vamos a ir viendo conforme vayamos aplicando. Estos operadores hermitianos tienen ciertas propiedades y es importante que sean hermitianos para que nos den ciertos comportamientos que buscamos, pero de momento con que ustedes sepan cómo se calculan y qué propiedades tienen es más que suficiente. El otro tipo de operadores que tenemos bastante o los encontramos bastante en la parte de cómputo cuántico son los operadores unitarios. En este caso es importante, bueno, definir que, por ejemplo, el inverso de un operador, el inverso de, digamos, de este operador genérico que tenemos, lo podemos tomar como O a la menos 1 de este operador. Y este operador cumple con la siguiente regla, que es básicamente que teniendo esto, debe ser igual al inverso del operador que multiplica al operador y debe ser igual a la identidad. Si esto se cumple, nosotros podemos establecer la siguiente propiedad, que sería la característica de que sea unitario. Vamos a ponerle que es unitario. Si cumple, y en este caso tenemos que el operador lo aplicamos a su adjunto, que debe ser igual a aplicar el operador adjunto o multiplicarlo. Recuerden que estos son multiplicaciones matriciales. Multiplicar ahora al adjunto por el operador. Y esto debe ser igual a la identidad. O el operador identidad, que es lo mismo que también tenemos acá. ¿Ok? Entonces, básicamente con esto nosotros podemos establecer si el operador es unitario. Y de hecho, esta es una de las propiedades más importantes respecto a la parte de cómputo cuántico, dado que esta propiedad de ser unitarios nos permite hacer reversibles cualquier tipo de operación, lo voy a poner acá, que hagamos en nuestros algoritmos cuánticos. Permite que las operaciones sean reversibles. ¿Ok? Eso es básicamente lo que va a ser interesante de estos operadores unitarios. Y de igual forma que en el caso anterior, resulta que ya hemos trabajado con este tipo de operadores porque los operadores de Pauli, operadores de Pauli son también unitarios. ¿Ok? Entonces, en este caso, los operadores de Pauli son bastante, pues, interesantes porque tanto son hermitianos como son unitarios. Y esto lo podemos hacer en un ejemplo bastante sencillo. Nosotros ya vimos que en este caso el operador X y su adjunto de este operador X es lo mismo que multiplicar el operador adjunto por X por X, que sería lo mismo que viéndolo en forma matricial, nosotros vamos a tener en este caso 0, 1, 1, 0 y de igual forma 0, 1, 1, 0. Esto lo vimos de la parte de acá arriba, recuerden cuando estábamos calculando esto. Entonces esta multiplicación pues es prácticamente el mismo operador por el mismo. Y resulta que si hacemos esto, vean lo que ocurre. Nosotros vamos a multiplicar esta fila por esta columna, donde vamos a tener, en este caso, 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Entonces 0 más 1 en el primer elemento. Después vamos a hacer esta fila por esta misma columna. Tenemos de igual forma 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. ¿Ok? Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar ahora esta fila por esta columna y vamos a tener que es 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0.
Entonces hasta aquí todo bien. Y finalmente el último elemento que vamos a hacer va a ser esta fila de abajo 1, 0 por esta columna 1, 0. Y tenemos que 1 por 1 es 1 más 0 por 0, 0. ¿Y esto a qué se traduce? Pues básicamente en 1, 0, 0, 1, que corresponde a la matriz identidad. Entonces con esto podemos también demostrar que nuestros operadores de Pauli, el operador X es un operador unitario. Podemos replicar este ejemplo ahora utilizando el operador Z. En este caso replicamos el mismo procedimiento. Disculpen. Recuerden que esta parte de que sea indiferente si estamos multiplicando el adjunto primero o el adjunto después, ya comprobamos que es lo mismo, porque es la misma matriz, digamos. Entonces lo hacemos matricialmente de igual forma. Y vemos lo siguiente. Multiplicamos la primer fila de la primer matriz por la primera columna. Va a ser 1 por 1, 1 más 0 por 0, 0. Entonces nos queda 1. Luego la fila de abajo, 0 menos 1 por 1, 0. Entonces 0 por 1, 0. Menos 1 por 0, 0. En la parte de la siguiente columna tenemos la primera fila de la primera matriz por la segunda columna. 1 por 0, 0. 0 por menos 1, 0. Y en la parte de abajo tenemos 0, la segunda fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Tenemos 0 por 0, 0 y menos 1 por menos 1, 1. Y de igual forma comprobamos que el operador Z de Pauli es unitario. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es la parte de hermitianos y unitarios. Solamente digamos cómo calcular y comprobar que estos operadores sean así. Veremos en los siguientes videos qué es lo que significa que sean unitarios o que sean hermitianos, qué características o qué propiedades nos van a dar o ventajas sobre la parte del circuito cuántico. Pero antes de pues, terminar este primer parte del capítulo, me gustaría agregarles algunas reglas que son bastante interesantes. En este caso, algunas de ellas ya las habíamos visto. Aquí le voy a poner como reglas, que ya con estas bases que les acabo de dar, pues es más fácil que ustedes puedan entender. Alguna de las más interesantes es, por ejemplo, si tenemos algún número que está multiplicando a un operador, y nosotros aplicamos el adjunto a esta o este valor alfa por el operador, esto sería igual a el complejo conjugado de ese valor alfa multiplicado ahora por el adjunto de este operador. ¿Ok? Y en el caso de lo que ya habíamos visto también anteriormente, veíamos que si nosotros aplicamos el operador adjunto a un estado ket, recuerden que este es el estado de nuestro qubit, déjenlo pongo aquí, estado del qubit, y le aplicamos el operador adjunto, nosotros lo que obteníamos a la salida era el bra, ¿ok? Y si nosotros hacemos esta misma operación, pero ahora tomando en cuenta el bra de ese estado y le aplicamos el operador adjunto, lo que obtenemos a la salida es el ket, ¿ok? Entonces podemos hacer con esta operación de adjunto, hacer una transición entre los bras y los ket, entre estos estados y su adjunto de estos estados. Y por último, digamos que algo también interesante es que si ustedes recuerdan, nosotros podíamos expresar de alguna forma un operador, digamos, A, utilizando nuestra notación de producto externo, siendo, por ejemplo, este caso, un caso genérico, donde si nosotros ahora a este operador A le aplicamos el adjunto, lo que tendríamos a la salida, expresándolo en este caso como producto externo, sería básicamente phi y psi. Lo que estamos haciendo es cambiar como la idea de dónde estamos iniciando en este proyector o en este producto externo con respecto a la primera versión que teníamos del operador. ¿Ok? Y de igual forma, bueno, la última también yo creo que es importante que la sepan. Es básicamente si tenemos una suma de operadores,
y les aplicamos el adjunto, esto sería igual como aplicarle el adjunto a cada uno de los operadores, que pues es una propiedad, digamos, bastante común de la parte de linealidad. ¿Ok? Entonces, básicamente hasta ahí lo vamos a dejar para este primer parte del capítulo. Yo sé que a veces puede ser un poco teórico y ahorita no lo ven tanta aplicación, pero créanme que es bastante importante que ustedes vayan conociendo las reglas, sobre todo de cara a lo que viene en el curso donde vamos a empezar a utilizar este tipo de operadores y que ustedes más o menos tengan una cierta intuición de qué propiedades son las que tienen y posteriormente ustedes van a con estas propiedades entender por qué se comportan de la forma en que lo hacen. Y bueno, como siempre les comento, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Hemos estado creciendo poco a poquito y eso pues me da gusto porque sé que he estado llegando a más personas que les interesa el tema. De igual forma como en otros videos, y siempre se los recuerdo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en ponerlo en la caja de comentarios. De igual forma pueden, si les da pena ponerlo ahí, pueden mandarme un correo directamente y ya yo consideraré si es necesario aclararlo en algún video o tal vez hacer un video específicamente de lo que me pregunten. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.